Ética de los demás apóstoles. Vamos a considerar ahora de manera general los principios éticos que aparecen en otros escritos del Nuevo Testamento y así completar el panorama de la ética en la Biblia. Miremos entonces la epístola a los Hebreos. El autor de la carta escribe para animar a la lealtad y a la fidelidad de Cristo y con el fin de amonestarlos de los peligros de abandonar el cristianismo después de haber iniciado este peregrinaje. En los aspectos éticos importantes podemos destacar la fe. Es una de las virtudes que más se destacan en el capítulo 11. En primera medida, recordemos que esa parte importante dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahí podemos concluir entonces que la fe, como primera medida, esa virtud, es la que nos debe a nosotros embargar para que nuestra conducta sea en las promesas de Dios. En segunda medida, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hebreos habla de cómo los grandes hombres de Dios en el Antiguo Testamento, por guardar la fe en la palabra de Dios y obedecerla, dieron buen testimonio a todos los antiguos y a los que vivimos en este tiempo. En tercera medida, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, entendiendo que Abel hizo una ofrenda y la dio a Dios de todo su corazón, que es la forma en que hoy debemos dar al Señor de todo nuestro corazón y toda nuestra entrega para Él. En el cuarto punto podemos mirar que por la fe Enoc tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Y esa debe ser una de nuestras enseñanzas cada día, de que nuestro testimonio debe agradar en todo momento y en todo lugar, bajo toda circunstancia. En el quinto punto, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Así de que por fe nosotros dar a Dios, porque sabemos que Él vive, que Él existe, que Él reina, que está en nosotros y que nos traerá el galardón, nuestra corona para aquellos que buscan en esta tierra. El amor fraternal que nos habla Hebreos 10:24 es otro aspecto importante. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Mire la importancia de que nos habla ahora esta epístola a los Hebreos, de que debemos tener un amor fraternal, el amor entre hermanos, el amor hacia el prójimo y a través del Espíritu Santo hacer buenas obras para aquellos que lo necesitan. Recordemos que la salvación es por gracia, no por obras. Pero las obras son las que el Espíritu Santo hace que nosotros hagamos, que es completamente diferente. Cuando miramos en Hebreos capítulo 13, versículo 1, nos enseña a que debemos permanecer en el amor fraternal. Es decir, ese amor debe ser constante, ese estimularnos al amor, al respeto, a considerar al prójimo debe ser de una manera permanente, en todo sentido. También nos habla, aparte de la fe y del amor fraternal, nos habla de la perseverancia. Hebreos capítulo 12, versículos de 1 al 2, que dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia a la carrera que tenemos por delante. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. La perseverancia es algo importante para que nuestra ética como cristianos se pueda ver. Es decir, tenemos muchos testigos y ante los testigos que en verdad
es todas las personas que nos ven y nos rodean. Tenemos que despojarnos de todo peso y de todo el pecado que nos pueda asediar. Y debemos llevar una vida con paciencia, con esperanza, mirando lo que tenemos por delante, es decir, nuestra salvación. Recordemos que mientras estemos en esta tierra, debemos vivir una vida paciente para con Dios, esperando en su voluntad. ¿Cómo? Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Qué gran ejemplo nos da el Señor. Cuando lo miramos a Él, cuando nosotros vemos por la fe lo que Él sufrió en la cruz, dejando a un lado el oprobio, el desprecio, la humillación, esperó entonces lo que tenía que venir, es decir, su muerte, su resurrección, aleluya, y Él a que nos ha dado esa esperanza. Si Él se sienta en el trono de Dios, es decir, se sienta en su poder, se sienta en su silla, en su majestad, ¿qué es lo que significa esto? Quiere decir que nosotros también venceremos si seguimos a Cristo. Así de que perseveremos dando testimonio, dando ejemplo de que somos hijos de Dios. Otro aspecto importante que podemos resaltar de Hebreos es la relación matrimonial. Hebreos capítulo 13, versículo 4. Que dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Es una enseñanza muy hermosa, especialmente para los jóvenes y para los casados, recordando que los jóvenes deben guardarse del pecado de la fornicación, guardarse de lo que ofrece el mundo, y esperar en el Señor, tanto los jóvenes que Dios les traiga a su esposa, y tanto a las jóvenes que el Señor les traiga a su esposo, todo en su debido tiempo, con paciencia, porque no hay nada más honroso y hermoso que tener un matrimonio como el Señor manda delante de su presencia. Por eso dice, honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, es decir, el lecho sin mancha, sin pecado. Joven, jovencita, adolescente, debemos esperar en el Señor. Hermano casado, debemos amar y respetar a nuestra esposa, y hermana, debemos amar y respetar al esposo, tal como el Señor lo manda. Hebreos capítulo 13, versículo 5 dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Otro aspecto importante para la ética que nos habla aquí la epístola a los Hebreos. No pensemos en enriquecernos, no pensemos en llenarnos en dinero. Más bien, estemos contentos con lo que tenemos ahora. Unas palabras muy sabias de un pastor que dijo, sea mucho o sea poco, lo que Dios da es suficiente. Así de que si Dios nos da mucho, es suficiente. Pero si Dios nos da poco, con lo que Él nos da poco, es suficiente. Así de que nuestra vida no debe estar encaminada a obtener riquezas en la tierra, sino a tener riquezas en el cielo como el Señor nos lo ha mandado. Analicemos ahora al apóstol Santiago. Ha sido llamada la epístola más exclusivamente ética y práctica del Nuevo Testamento. El tema es la religión pura e incontaminada, según Santiago 1:27. Entre otros puntos incluye una aceptación incondicional de otros. Santiago capítulo 2, versículo del 1 al 4 dice, hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí bajo mi estrado, no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Mire qué hermosa enseñanza de Santiago. No debemos hacer exclusividad de personas, no hacer acepción de personas, tanto el que tiene hoy trabajo como el que no tiene, tanto el que tiene dinero como el que no tiene,
tanto el negro como el blanco, tanto el rico como el pobre, tanto el estudiado como el no estudiado, tanto el no creyente como el creyente, debemos tratarlos siempre con el mismo amor que el Señor Jesucristo nos enseñó para no hacer acepción de personas. También nos habla Santiago de la generosidad, capítulo 2, versículo 15-16. Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así que la generosidad también hace parte de nuestra ética. Cuando vemos a un hermano necesitado, cuando tenemos la oportunidad de ayudarle, cuando tenemos en nuestra alacena la comida o en nuestro closet ropa que le puede servir al prójimo, ¿por qué no dársela? ¿De qué aprovecha tener tanta comida? ¿De qué aprovecha tener tanta ropa? Si eso nos va a perjudicar en nuestra ética cristiana y en nuestra relación con Dios. Seamos generosos para que el Señor sea siempre con nosotros. Otro aspecto importante que habla Santiago en su ética es el dominio de la lengua. Capítulo 3, versículos del 1 al 6 de Santiago dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así de que otro aspecto importante es dominar nuestra lengua, dominar nuestras palabras, frenar lo que vamos a decir, tanto de los demás, hablar mal de los demás, de la iglesia, del pastor, hablar mal del creyente, hablar mal del vecino, del prójimo. Eso en algún momento puede traer consecuencias nefastas. Lo mejor es refrenar nuestra boca, refrenar nuestra lengua, para que podamos nosotros agradar al Señor y dar buen testimonio ético de que somos hijos de Dios. También Santiago nos habla de las obras de mansedumbre de María, capítulo 3, versículo 13 al 17. ¿Quién es sabio entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos, no os jactéis ni mintáis con la verdad, porque esta sabiduría sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Desde lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Mire qué ejemplo de ética nos da Santiago. Mansedumbre de la sabiduría. Es decir, podemos tener mucho conocimiento, podemos tener mucha palabra, muchos títulos, pero en nuestro corazón debe haber siempre sabiduría, pero de lo alto, no lo terrenal. No creernos más que los demás, no pasar por encima de los demás, porque tenemos estudio, tenemos preparación, porque eso no es de Dios. Lo que se generan son celos, se generan son contiendas, y allí entonces lo que hay es una perversidad, una perturbación. Por eso, entre más conocimiento, debemos ser más sabios, más prudentes, más humildes. Entre más bendiciones de Dios, tenemos que ser más humildes. Entre más Dios nos use, tenemos que ser mansos, tenemos que ser verdaderos siervos del Señor Jesucristo, dando testimonio de que somos hijos de Él por su amor, su misericordia, su gracia y porque somos mansos y humildes.